tal? Aquí estamos para acompañarlos a todos ustedes con un programa especial. Esto que tiene que ver con los archivos que tiene RCO y con esas notas que pudimos rescatar con un trabajo de José Luis Galuzzi, donde nos encontramos con algunos personajes, su historia, y la historia que tiene que ver con la comunidad de Marcos Paz. En este caso, en este programa, Enriqueta Moliné de Berardone. En una nota que hace con Apolo Héctor Hidalgo, hablando sobre la educación, pero muy especialmente sobre los inicios de la Escuela Nacional y Comercial, esa institución educativa que hoy es conocida como Escuela Media 2. De eso vamos a hablar, escuchando el testimonio de Enriqueta, pero también escuchando el testimonio de quienes fueron alumnos, pasaron por ese lugar y bueno, tienen muchas anécdotas para contar. ¿Qué les parece si vemos juntos este programa? Contenta de hablar con ustedes, porque es hablar en la realidad con el pueblo de Marcos Paz, a quien mucho lo amo. Lo amo desde que me casé, desde luego, con un marcopaceño. Y luego la idea de fundar la escuela se debió también a que el ministro Ivanišević, porque hay que reconocerlo, fue el propulsor de las escuelas secundarias en los años 50, en los años 50, 1950, 1951. Entonces él hizo un decreto por el cual se fundarían escuelas secundarias, pero el gobierno serían de carácter privado, pero el gobierno daría las 3/4 partes de lo que se necesitara. En el caso de que fueran gratuitas totales, como acá, entonces daba todo el dinero, y así fue, así se pagó. Entonces, cuando yo vi que había esa posibilidad, pensé en hacer un colegio secundario en Merlo, porque la densidad de población era mayor. Pero después, como mi esposo era de acá de Marcos Paz, dijimos no, vamos a hacerlo en Marcos Paz. Y bueno, lo hicimos en Marcos Paz. Y como ya lo he dicho muchas veces, Negra López, que era administradora del Consejo Escolar, nos proporcionó el local, o sea, donde actualmente funciona y que era el Consejo Escolar, y en ese momento estaba ocupado por intrusos. Ajá. Ahí funcionaba el Consejo Escolar hasta ese momento. Hasta años antes, porque en ese momento estaba funcionando en la casa de 2 pisos, que hoy en día está deshabitada porque está muy deteriorada. Entonces, yo llamé a reunión de padres que quisieran enviar sus hijos. Y bueno, vinieron a la reunión, por ejemplo, padres como Magnetti, Ceslao y Bronislao Trukowski, como profesoras vino Julieta Especogna, Lucrecia Boazo de Hacha. Todos ellos se ofrecieron para ser profesores de la escuela, aún sin sueldo. Antonio Aguilar, Amadeo Ragone, ellos fueron todos los primeros que vinieron. Era la primera reunión que se hizo. Y ahí entonces comenzó a funcionar, es decir, comenzaron a dar los primeros pasos para armar el colegio, pero ese colegio necesitaba banco, necesitaba pizarrón, necesitaba todo. Necesitaba todo, pero los bancos se fueron construidos por padres, algunos de los citados, más el fotógrafo Juan Borra, y muchos otros padres que venían, me acuerdo Ragone, muchos otros padres que vinieron y bueno, martillaban. Mi esposo lo mismo, martillaron e hicieron los bancos, de los cuales algunos todavía quedan, de aquellos bancos, porque eran bancos como para una eternidad. Las clases tenían que ser vespertinas, porque estas escuelas eran de carácter vespertino.
Entonces, de acuerdo a los trenes, pusimos de 5 a 8 o a 9, porque el último tren era el de las 9, porque venían muchos alumnos de Las Heras. Y empezaron entonces en clases vespertinas. En clases vespertinas. ¿Y cuándo se pasó al horario? Al año siguiente. Al año siguiente ya, el primer día de clase, allá había 70 alumnos. Me acuerdo, 70 presentes. Claro, después muchos fueron desertando porque, lógicamente, era el primer año de un ciclo de 5. Si sea bachiller o si después seguía en el magisterio. Nosotros pensamos en un ciclo básico de primero a tercero. Por eso, recién en el 58, en el 56, se hizo cuarto y quinto. Quiere decir que... en el 57. En el 57. Quiere decir que entonces ustedes, en el 1952, hace ya 40 años, claro, lanzaron esta nueva escuela secundaria. E incluso... hay que decirle a la gente que en ese momento no había ni en Merlo colegio secundario. Claro. Sí, no había un comienzo de escuela secundaria en Merlo. Por eso a mí, cuando yo tuve la idea, con mi esposo tuvimos la idea, dijimos de hacerlo en Merlo. Pero claro, Merlo para nosotros era desconocido. En cambio acá no, porque los Berardoni son una familia inmensa en Marcos Paz, y vienen ya del siglo pasado, de 1870. Y bueno, aquí tenemos un exalumno que allá en los comienzos ha estado precisamente de esta institución educativa, el Chango Aguilar. ¿Qué tal, Chango? ¿Cómo andás? Un gusto. Placer acá tenerlo. Bueno, Gracias. Chango, a ver, ¿en qué año ingresa al secundario en esa institución educativa y termina allí? Claro, yo ingresé en el año 61. Y bueno, por supuesto nos recibimos en el año 65. Bueno, uno tiene unos recuerdos muy lindos de esa época, ¿no? Recuerdo de profesores, de compañerismo que había, de la señora Zulma que falleció hace poco, era el alma mater ahí, estaba en todos los detalles nuestros, andaba para todos lados. Y bueno, de la señora Enriqueta Moliné. ¿Y Enriqueta que era directora o vicedirectora ahí? Era vice. Vice. El director era Denucci, profesor, que lo teníamos de profesor en física también nosotros. Bueno, lo de Enriqueta fue con el esposo, fue algo maravilloso, porque esa vieja casona que era utilizada como inquilinato se transforma en un lugar de educación, ¿no? Exacto. Tan necesario para aquellos tiempos para Marcos Paz. Exacto. Era como una avanzada, digamos, ¿no? Enriqueta una visionaria. Pasaba mucho tiempo con su papá, ¿no? Con el Chango, muy amiga de la familia, muy amiga de mi papá, de mi mamá, la quería mucho a mi hermana. Los fines de semana venía y se quedaba en casa mucho tiempo. Era espectacular, una claridad tenía de la vida, de la forma de vivir, ¿no? Una persona muy humilde aparte. Bueno, ustedes, la familia de ustedes tienen mucho que ver con esta comunidad en todo, ¿no? Con la farmacia, con ese farmacéutico que estaba siempre atento al vecino, viejo, atendiendo las 24 horas, ¿no? Era esa comunidad. Era otro pueblo, otro Marcos Paz, otro Marcos Paz. 15.000 habitantes, ¿cuánto habría? 17.000. Puedes dejar el coche en la puerta, en marcha, la bicicleta. No, yo creo que ahí había muchos menos. ¿Menos? En Marcos Paz había muchos menos ahí. ¿Y quiénes eran algunos de los compañeros? A ver. Éramos 12 o 13 que terminamos. Bueno, los amigos más entrañables, acá, bueno, el Rory, Huguito Solito, Martín, como le digo yo, el Negro Citerio, Raulito Brasca, después Barreiro, pobre que falleció, Héctor Barreiro, el Tano Bóveda que falleció, Borra, profesor de educación física, vive en Merlo, y Rusier, el Rus. Y después 3 compañeras. Giancarla Torinato, creo que tiene contacto con Raulito Brasca, por ahí medio cercano. Julia López, que no sé por dónde está, a lo mejor Rory después debe saber. Y Estela Vence,
creo que vive, estaba en familia tradicional acá, el padre, el doctor Vence Marcos Paz Añare, y el 2015 cumplimos los 50 años, las bodas, y nos juntamos con Rory, éramos poquitos, porque no podía venir Rory, Roblito Brasca, Huguito, yo y el negro Citerio. Se juntaron y festejaron los 50 años de haber egresado de esta escuela que fundó Enriqueta Moliné de Velarde. Gracias por el testimonio. No, por el amor. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Yo le decía a micrófono cerrado que ¿dónde tiene los años usted? Bueno, los años están en el cuerpo. Lo que pasa es que el espíritu está siempre en los 20 años. Se quedó en los 20. Se quedó en los 20. Me parece muy bien, me parece muy bien, porque yo la veo caminar la calle, buscar noticias para poder armar su historia de Marcos Paz. ¿Cómo anda este asunto? La historia de Marcos Paz anda bien, anda bien. Lo que ocurre es que siempre aparecen cosas nuevas, barrios nuevos. Por ejemplo, el otro día me encontré con el barrio Santa María, allá frente al cementerio, y me quedé asombrada de ese nuevo barrio. Han crecido mucho. Ha crecido muchísimo. Está creciendo Marcos Paz muchísimo, y se ve hasta en la gente que anda por la calle y la que toma los ómnibus, por la cantidad de ómnibus que hay. Sí. Bueno, y seguimos aquí en este programa especial, y en este caso estoy con Dorola, un hombre que usted lo conocerá a través de la Secretaría de Obras del municipio durante tantos años, pero fundamentalmente hoy hablando de esta institución educativa muy querida para todos, ¿eh? Estamos hablando también y recordando a Enriqueta Moliné de Velardoni, la Escuela Nacional y Comercial, como se la denominaba, hoy Escuela Media 2. Dorola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un placer tenerlo por acá y bueno, que nos cuente algo, alguna anécdota, algún recuerdo especial que tenga de aquella época. Bueno, de aquella época hay mucho. Una de las cosas es que era un colegio que en la zona no había. El mismo año que nosotros iniciamos, que yo inicio primer año, en el año 61, se inicia San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga empieza en el 61, sí. Entonces dejan de venir chicos de las Heras. Pero hasta ese momento, en los años, yo entro en primer, pero en segundo, tercero, cuarto año, había muchos muchachos y chicas que venían de las Heras. Y ahí se corta, pero venía mucha gente, chicos de Mariano Acosta, Merlo. Anécdotas hay muchísimas. Nosotros no teníamos profesor de educación física. Los profesores de educación física estuvimos nosotros, mirá cómo son las cosas, ¿no? En primer año, el profesor de educación física fue alguien que después fue intendente, Amílcar Anselmo. Ajá, Amílcar. Él, lógicamente, en esa época estudiaba medicina, pero tenía relación con el colegio. Sí. Porque daba algo, algunas clases. Y bueno, y ese año fue nuestro profesor de educación física. El segundo año, el profesor de educación física es otra persona que después es intendente también, que era maestro en ese momento, Oscar Sánchez. Ajá. Fue profesor de educación física en segundo año. En tercer año tenemos de profesor de educación física a Jorge Ambrosioni, que era un muchacho que estudiaba ingeniería, era ingeniero agrónomo, estudiaba en ese momento. Y recién a fines de tercer año ingresa un profesor que viene del Instituto Nacional de Educación Física, lo que hoy es el CENAR, de apellido Frontera, pero estuvo 2 meses más o menos. Y cuando estamos en cuarto año, viene el que después, muy querido por las camadas posteriores, que es Francisco Aquino. Ajá. Francisco Aquino llega a Marcos Paz en el año 64. Sí. Y él crea algo muy importante, que son los intertribus, que después fue tomado por todas las escuelas de Marcos Paz. Así es. El creador de los intertribus es, que seguramente lo ha traído del instituto donde él estudiaba, es Pancho Aquino. De ahí crea los churros y guainas.
Qué bárbaro, ¿no? Ahí es donde nace esto que después se desarrolla así en todas las escuelas privadas. En todas las escuelas, hoy existe en todas las escuelas, esa competencia entre alumnos, ¿viste? Entre Chulo, Guayna, no sé si en otro colegio lo han cambiado los nombres, pero la idea es esa. Nace en el año 64 con Francisco Aquino. Qué lindo. Qué lindo, bueno, y el recuerdo a Enriqueta la veía ahí, ¿no? Y Enriqueta, aparte de ser la vicerrectora, fue profesora nuestra también, en literatura. Yo la tuvimos de profesora de literatura, en segundo, tercer año, o cuarto, no me acuerdo bien en qué año se daba literatura, pero ella fue profesora nuestra. Una mujer apasionada realmente, ¿no? Primero por la educación, porque a crear un colegio en aquellos tiempos, y fundamentalmente por la historia, porque ha dejado este legado a todos nosotros, para que la comunidad pueda seguir recorriendo los años de Marcos Paz. De no haber sido por ella, no tendríamos muchos registros. Y no hubiésemos tenido nada, porque ella fue la que dio el puntapié inicial, la que escribió más, porque después otro, como nuestro amigo Miguel Achucarro, siguiera con esto. Y después yo tuve mucho contacto una vez que dejé el colegio, trabajando en el municipio, y ella estaba escribiendo la historia, venía muchas veces, y en la parte donde yo siempre me desarrollé, más que nada en catastro, venía a buscar muchos datos, bueno, y seguimos teniendo contacto con ella. Muy bien. Dorola, gracias. No, gracias Jorge, a ustedes. Gracias por el testimonio, y seguimos viendo algo más de esta nota que registraba Polo. Quiero que me hable, antes de cerrar esta nota, del primer día de clase. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, el primer día de clase yo había comprado una campanita chiquita porque era lo único que tenía. Pero unas señoritas maestras Legorburu de General Las Heras nos regalaron una campana de bronce grandota, que es la que se puso en el hall, que en ese tiempo no era hall sino galería. Y bueno, estuvieron presentes ese primer día de clase para la inauguración el padre Calegali, el intendente que era Astarita, don Daniel Astarita, Agustín Pesao, que era concejal. ¿Había más mujeres que hombres? ¿Cómo estaba? ¿Que chicos? ¿Estaba mezcladito? Mezclados, porque muchos dejaron. Por ejemplo, lo que ocurre es que muchos confundieron con una profesional. Ese es el asunto. La diferencia entre escuela secundaria y escuela profesional, a punto tal que hasta las mismas personas de la escuela profesional creyeron que iba a ser otra profesional, un rival de profesional, y no eran nada que ver. Y a mí me sonaba tan extraño, tal vez porque yo toda mi vida estuve en la escuela secundaria. Yo no le voy a pedir que usted me nombre a los 70 alumnos, porque sería utópico. Pero, ¿alguno que usted recuerde hoy, aquí? Bueno, pero ¿cómo no voy a recordar? Sí, de los primeros, bueno, Tobito Marciano, al año siguiente Eduardo, y recuerdo a Tobito Marciano porque don Alberto Marciano, el padre, fue un hombre que, como docente que era, que apoyó el colegio y me apoyó a mí siempre, toda la vida, porque aún en la época de la Revolución del 55, en que yo perdí la escuela, él siguió ayudándola y siguió sosteniéndome, y seguimos la amistad. La seguimos siempre. Por eso lo quiero mucho, lo admiro, fue un gran maestro. Y era el tesorero, fue siempre el tesorero de la escuela. Y bueno, me acuerdo de Tobito, luego el muchacho de Irigoyen, que venía de Villars,
de los varones un chico Ragone, y las chicas son las que estuvieron el otro día, las de Mariano Acosta, Elfi de Bieli, de acá de Marcos Paz, Marta Laxague y su marido. La de Islao Trukowski la de Islao Trukowski no, la de Islao solo, cierto. El chico de las Manek que murió. María Aguilar, muy inteligente, era joven, chiquitita, tendría 12 años. Y la que fue después abanderada, que fue una gran alumna, fue Lucrecia Hacha, Marta Levantini, también de Las Heras, Echar, en fin. Y qué buen inicio, ¿no? Con qué sacrificio. Así que pero ahora, momentito. Hemos hablado de hace 40 años, pero yo quiero dejar bien sentado que en este momento, con la directora actual, la señorita Chachi Laguinge, se desenvuelve muy bien, y estoy contenta porque tanto ella como el director anterior, el doctor Conde, han hecho muchas construcciones y lo han hecho grande como está ahora. Y tampoco puedo olvidar a quien conozco desde los 13 años y lo he querido siempre mucho, que es Zulma Uthman de Anchordoqui, porque cuando yo tuve que dejar la escuela, le dije a don Alberto Marciano que la pusiera a ella de secretaria, que la escuela iba a marchar, y así marchó. Así es, una mujer muy activa. Muy activa, muy activa, muy laboriosa y muy buena conmigo. Muy bien, señora Enriqueta Molinelli de Berardoni, yo le agradezco muchísimo todos estos recuerdos que usted nos trae, y hoy, queremos así rendirle nuestro humilde homenaje. Yo creo que usted merece homenajes, pero homenajes en vida, Sí. Que la gente verdaderamente la sienta a usted y a su esposo, a su extinto esposo, por supuesto, pero siempre presente, ¿no? Claro, siempre presente. Era muy emprendedor, ¿no? Sí, era muy docente, muy docente. Ahora, Marcos Paz a mí me ofrece la alegría de que cuando vengo siempre me tengo que parar a conversar con una persona y con otra, y eso me llena de alegría. Esa es la mejor recompensa que he podido tener. Habré tenido sufrimientos, habré tenido dolores, habré tenido desengaños, pero en realidad las reivindicaciones son muy superiores a todo. Rubén Trejo, ¿qué recuerdos tiene también de este colegio tan querido para usted, para toda la gente que ha pasado por el lugar y que además son años muy felices, los de nuestra juventud y adolescencia, ¿no? Sí, son los años más baratos que tenemos, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es estudiar. Y después el interés, entre comillas, que recibimos es un título, ¿no? Claro. Yo divido el paso por el Colegio Nacional y Comercial, Doctor Marcos Paz. Primero era Colegio Nacional y Sección Comercial Anexa, hasta que después tuvo el nombre de Colegio Nacional y Comercial Doctor Marcos Paz. Fundado allá por el año 1952 por la profesora Enriqueta Elcira Moliné de Berardoni y de Julián Pachela de Berardoni, ¿no? Enriqueta siempre nos decía, hasta que ella llega la época de la democracia, que fue truncada ya por el 55, Enriqueta, como dice nosotros, éramos probos, entonces nos tuvimos que ir de la dirección de la rectoría del colegio. Pero bueno, ella siguió manejándolo desde su casa, siempre nos contaba eso. Y bueno, el paso por el colegio es impresionante, como decía Rory. Cuando vos llegás a primero es un cambio total, porque tenés materias ahí que no las tenías en el primario, ahí tenés 10 profesores, 11 profesores, son materias distintas, son horarios distintos, enseñanzas distintas.
algunos compañeros que arrastrás de la primaria, otros que los conocés ahí, de distintos lugares, de Marcos Paz, de las zonas aledañas. Llegar al primer año era el despertar de un montón de cosas, el blazer, la corbata, la camisa. Antes iba con el delantal y era totalmente distinto. En primer año es donde te eligen uno de los mayores que iban a quinto año ya, para las dos tribus, churos y guainas. Churos verdes y guainas rojos. Y ahí elegías un padrino que te acompañaba durante su estadía en quinto año. Después vos en segundo año eras ya partícipe de las intertribus. Las intertribus, las competencias atléticas, los fogones. Siempre se hacía un fogón en la intertribu. Y yo me acuerdo de la educación física, que bien lo mencionaba Rory, a Pancho Aquino. Pancho Aquino, un iniciador de cosas. Después lo tuvimos el Lodo, Borra, Rodolfo, se llama Rodolfo. Y bueno, acordarme de los profesores, uno que recuerdo que me quedó grabado siempre fue Coco Gran. Coco Gran, el Flaco Ventre, Néstor Ventre, Rumano, Chachi Laguinque, que era nuestra compinche. Y quien era compinche nuestra era Liliana Calvo Cortés, que recién serían los primeros años que hacía ella como profesora de matemáticas. Y bueno, la música que pasaba por nosotros, la literatura, las ganas de creer cosas, don Alfredo Fittipaldi, que era profesor nuestro de contabilidad. Y bueno, la cantidad de gente que venía de otros lugares. Nosotros éramos, la promoción nuestra del 74, fue alrededor de 40, 38, 40 o 40 y pico de alumnos, no me acuerdo los compañeros que éramos, la cantidad, ¿no? Y me acuerdo que tercer año era la época de la música, de las fiestas de 15. En tercer año todas las chicas tenían 15 años y ahí nosotros íbamos. Me acuerdo bailando, poniendo música, la música de aquel entonces, ¿no? Competencias de carrozas, de desfiles. Yo me acuerdo la exhibición en la cancha de River, cuando se hizo una gigantesca exhibición gimnástica. Y bueno, cómo no acordarme de los compañeros, qué sé yo, de mi amigo que sigue siendo todavía el Tigre Taruselli, Oscar Lendaro, Cachito Barnieri, ¿quién más? Jorgito Achucarro, Oscar Luoni, Horacio Frete, Carita Schiaffi, qué sé yo, Graciela Magloli, Liliana Basalo, qué sé yo, o sea, en este momento se me van un montón. Claro. Son inolvidables las cosas. Y volver a recordarlo acá es barrio. Bueno, y verla a Enriqueta nuevamente. Yo me acuerdo que Enriqueta fue vicerrectora. Yo no la tuve nunca. Yo cuando yo estaba cursando estaba Carlos Teodoro Conde y Julieta Especogna que fue la que me dio el diploma. El simbólico diploma que te dan a cuando te egresás, y me dice, por fin te vas, me dijo. Bueno, esa fue y acordarme de Zulma, ¿no? Zulma, de Miguel Pons, de todos los que pasaron por su... ellos eran prosecretarios, de don Alberto Schiaffi, de qué sé yo, había tantas... Doña... bueno, y la portera, yo me acuerdo la portera... Y bueno, son todos recuerdos, los recreos de 5 y de 10 minutos. Era un ritual. Un ritual, exacto. Bueno, ese recuerdo que queríamos revivir en este homenaje precisamente a Enriqueta Molinera Berardoni. Una nota que registraba Polo y que en estos 40 años forman parte de este archivo que tenemos aquí en este medio de comunicación. Bien, espero que les haya gustado, que les haya traído muchos recuerdos y la verdad que es un placer enorme encontrarnos con la historia, con su gente,
con sus protagonistas, porque eso es lo que tiene este medio de comunicación, tener un archivo muy importante a lo largo de 40 años de trabajo, y tener esta posibilidad de encontrarnos con muchas de las personas que fueron parte de aquello que nos ha hecho tan bien y tan felices. Así que ya nos vamos a encontrar con otra historia, con otro momento, porque acá está la parte deportiva, la cultura, la música, en este programa de archivos y de recuerdos. Gracias.